Bueno, ahora ya nos vamos a meter de lleno solo a los temas de física. ¿Se recuerdan ayer lo que hicimos? Fue que seguimos estudiando cómo se comportaban las cosas que tenían velocidad constante, que lo podemos ver de esta forma, ¿verdad? Que la velocidad sigue siendo la misma, aunque el tiempo esté cambiando, o aceleración constante, que este es como el caso un poco más interesante y es el que estudiamos ayer. La única justificación como un poco extraña, pero si viéramos un poquito más de mate, sí tiene bastante sentido, es la que estábamos relacionando el área de estas figuritas con, en este caso, si aquí tenemos la aceleración y vamos a interpretar el área como la velocidad, y en este caso, si aquí teníamos la velocidad y vamos a interpretar el área con la posición. O sea, nos dimos cuenta que daba exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, tal vez no es tan obvio por qué es, pero al menos sabemos que son exactamente las mismas fórmulas, entonces no hay problema. Luego vimos el caso, como decir, interesante, que es cuando la aceleración va cambiando, ¿verdad? Porque si lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es una aceleración constante significa de que un objeto cada vez se va a ir moviendo más rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Si hay un carro que está parado, ¿verdad? Y empieza a acelerar, significa que en vez de detenerse, va a tener un movimiento tal vez un poco pequeño, ¿verdad? Pero en el siguiente instante de tiempo, si sigue acelerando, significa que cada vez más va a ir más y más y más rápido, ¿verdad? O sea, la analogía con tener presionado el acelerador en un carro es bastante, como decir, sencillo para relacionar de que un objeto que tenga aceleración constante cada vez va a ir más y más y más rápido, ¿verdad? Entonces, con eso, la otra justificación que necesita también un poquito más de mate es esta, que vamos a poder ver a la velocidad como una línea recta, ¿verdad? Que es que cada vez más es un poquito y un poquito y un poquito y un poquito más rápido. Y una vez recordando eso, vimos ayer que si encontramos cuál es el área de este objeto, ¿verdad? Que lo podíamos ver como un rectángulo y como un triángulo, ahí hacemos paso por paso, como decir, en, para encontrar cuál va a ser el área total del objeto, separando este rectángulo que está aquí abajo y el triángulo que está ahí arriba, nos queda esta expresión, ¿verdad? Recordamos que el área de un rectángulo es base por altura. En este caso, la base de esto va a ser el valor del tiempo, ¿verdad? Y la altura va a ser este valor que está aquí. Pero esto, interpretándolo físicamente, lo podemos ver como la velocidad inicial a la que se estaba moviendo. Imagine que se estaba moviendo a 5 metros por segundo, por ejemplo. Entonces aquí lo que tendríamos es que tenemos una altura o velocidad inicial de 5 metros por segundo. Y después vimos cómo encontrar esta h grande, que no era tan complicado. Era solo darnos cuenta que como este triángulo no empieza en el piso, digamos, tenemos que restarle esto que está aquí para que nos quede justo lo que nosotros queremos. Y cabal queda la resta de la velocidad final con la velocidad inicial. Seguimos manipulando estas ecuaciones hasta que llegamos a esta expresión que es la que ya nos sirve. Esto lo encontramos por la forma en la que habíamos definido la aceleración, ¿verdad? Solo recordemos que habíamos definido que la aceleración era el cambio de la velocidad con respecto del tiempo. Y entonces teníamos esta formulita. Sencillamente despejamos esta formulita en la expresión que habíamos encontrado ayer. Con esto llegamos a la primera ecuación de M. Rubin. Y entonces, el día de hoy vamos a ver cómo podemos seguir manipulando solo algebraicamente esas expresiones para encontrar otras ecuaciones y ya vamos a hacer problemas. Entonces, solo para recapitular, lo que tenemos de momento son dos cosas. Tenemos que así podemos ver la posición, podemos ver de que la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, o la forma usual, que la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. O sea, esta es la misma fórmula, ¿verdad? Solo que pasé esto del otro lado a sumar para que quede más bonito. Y entonces lo vamos a colocar así porque es la forma usual en la que se escriben. Y para encontrar la última ecuación,
lo que vamos a hacer es un poquito de álgebra. Lo que vamos a decir es, bueno, queremos eliminar esta variable, la variable del tiempo, y para hacerlo vamos a encontrar cuánto vale el tiempo en esta ecuación. ¿Cómo así? Vamos a empezar. Sabemos que en esta ecuación tenemos esta relación y vamos a despejar el tiempo. Entonces vamos a pasar esto del otro lado otra vez a restar, porque estaba sumando. Nos va a quedar aquí este positivo y este negativo porque pasó del otro lado. Y eso que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Entonces tenemos esta expresión para el tiempo. Esto quiere decir que si nosotros tenemos el tiempo en esta ecuación, nosotros sabemos de que estas dos cosas son iguales. Entonces podemos agarrar una y sustituirla en la otra. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a hacer exactamente eso. Pero para ello también tenemos que saber cuánto vale el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Tiempo al cuadrado, que no es tanta la diferencia, solo es elevar al cuadrado la expresión que tenemos a la par. Ahí está. Entonces ahora hay que hacer bastante álgebra. Voy a empezar esto, porque si no estoy mal sé que es un poquito largo, y si se nos alarga o si miro que hay un paso que no me convence, se los voy a dejar de tarea, y después ya empezamos a hacer problemas. Entonces, vamos a agarrar esto, y sencillamente lo que vamos a hacer es que lo vamos a sustituir. O sea, en vez de escribir el tiempo como esto, lo vamos a escribir de esta forma. Tendríamos un signo más, borramos esto, y vamos a poner esto entre paréntesis. Ahí está. No ocupo bien. Tenemos esto aquí y le sumamos esta expresión. Otra vez, esto lo vamos a sustituirlo por lo que encontramos, que era esta cosa. Entonces esto, nos damos cuenta que podemos eliminar esta con esta y vamos a tener una nueva expresión. A ver, empezamos a operar. Por cuestiones de interpretación física, de una vez para que simplifiquemos el problema, esta cosa no la vamos a tomar en cuenta. Esto matemáticamente tiene un sentido y como no estamos trabajando con matemáticas suficiente para poder, como decir, hacer esto de una forma un poquito más formal, solo véanlo como la posición inicial, esta x sub 0, ¿verdad? Que es la que decimos que es la posición inicial. Lo único que nos dice es si el carro empezaba, por ejemplo, en la línea de meta en una carrera o si tenía una ventaja. Entonces, digamos que en esta carrera, digamos, un camión que es mucho más lento tenía una ventaja y entonces el carro que son más rápidos, ¿verdad? Tenía que alcanzarlo. Entonces, esa era como la gracia de la competencia, ¿verdad? Ayer hice una analogía con lo de la cosa de la tortuga y la liebre, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este caso nos botamos la posición inicial y nos damos cuenta de algo. La aceleración está dividiendo aquí y está dividiendo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar de los dos lados aceleración para eliminarlo. Entonces nos va a quedar que aceleración por x va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial por la velocidad inicial más un medio de la velocidad final menos la velocidad inicial al cuadrado. Y ahora lo único que vamos a hacer es trabajar un poquito el lado derecho de la ecuación. Pues esto, vemos esta que está aquí, que es la velocidad final por velocidad inicial, menos velocidad inicial al cuadrado. ¿Y esto cómo va a quedar? Esto va a quedar el primero al cuadrado. Ahora, solo recuerden que hay un medio en todas. El primero al cuadrado, velocidad final al cuadrado. Más dos veces el primero por el segundo. Como aquí hay un signo menos, entonces nos queda menos dos veces el primero por el segundo. Y se recuerdan que teníamos un medio afuera, entonces lo ponemos también. Y al final, más el segundo al cuadrado.
tenemos esta expresión. Y entonces, ¿qué pasa? Se pueden dar cuenta que este que está aquí es exactamente igual a este que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí teníamos 2 partido 2, esto es 1, se cancelan. Y tenemos otra cosa interesante. Bueno, pero copiamos la siguiente línea para que sea claro. Oh, voy a poner este primero porque es positivo, así se mira más bonito, velocidad final al cuadrado. Ahora, tenemos este negativo menos velocidad inicial al cuadrado y tenemos este positivo, un medio de la velocidad inicial al cuadrado. Y entonces se dan cuenta que sucede, estos dos se van a restar, ¿verdad? Y entonces al final lo que me va a quedar es, el primero lo dejamos igual, que es un medio de la velocidad final al cuadrado, y el segundo va a quedar negativo porque aquí tenemos menos uno más un medio, queda menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado. Entonces teníamos esto, que era exactamente igual a lo que estaba del lado izquierdo, y ahora sí, ya casi terminamos, vamos a multiplicar por 2 todo, tenemos 2 por x, va a ser igual la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y tenemos la tercera fórmula de mRV, que la velocidad final al cuadrado más 2 veces la aceleración por x es igual a la velocidad inicial, también al cuadrado. Entonces, voy a copiar esto y las vamos a poner aquí porque estas son importantes. Entonces, cuando trabajemos problemas de mRV, lo que vamos a hacer es que, como ya realizamos el análisis, como decir, de pensar, y ya llegamos a estas expresiones, entonces, para resolver los problemas, lo único que tenemos que hacer es literalmente usar una formulita. Pero, porque ya hicimos, como decir, el trabajo difícil anteriormente. No es que solo lo estemos haciendo porque sí, ¿verdad? Listo. Y entonces, se dan cuenta que en una de estas, la gracia es que encontramos la posición, ¿verdad? Pero necesitamos tiempo, necesitamos velocidad y necesitamos aceleración. En cambio, la fuerza que tienen las demás es que en esta, digamos, solo con velocidad inicial, aceleración y tiempo, tenemos la velocidad final. En esta no necesitamos el tiempo para para resolver los problemas. Entonces, la gracia de lo que vamos a hacer es que vamos a jugar con esas tres ecuaciones para poder resolver problemas de varios tipos. Y los más comunes son cosas que están cayendo en la Tierra. Porque como podrán darse cuenta, ¿verdad? Ustedes sienten una aceleración hacia el centro de la Tierra, a la cual se le llama gravedad. Y entonces vamos a resolver problemas de básicamente algo que se llama caída libre, que es, tenemos un objeto que está aquí en la superficie de la Tierra, digamos que está sobre una cajita, y entonces tal vez la pelota rueda, ¿verdad? Y se cae. Pongamos que esta caja tenía una altura h, por ejemplo. Y entonces esto es lo que vamos a ver ahorita. Cosas que se dejan caer, digamos, al suelo. Y entonces, ¿cuál es la, como decir, gracia a este problema? Es que nosotros sabemos que la fuerza de la gravedad, ¿verdad? O que la fuerza en sí, ¿verdad? La podemos ver como masa por aceleración. Entonces, en este caso, a esta aceleración, que es la aceleración que hay en la Tierra, al menos a alturas, como decir, normales, le vamos a llamar g. Entonces, para todos estos problemas, la aceleración la vamos a llamar g y va a tener un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Unidades internacionales. Y solo por si se preguntan por qué estas son las unidades de aceleración, veamos. La posición, ¿verdad? La medimos en metros. ¿Cómo definimos a la velocidad? La velocidad es igual al cambio de la posición sobre el tiempo. O sea, esto es igual a el cambio en metros sobre el cambio en segundos. O sea, la velocidad se mide en metros sobre segundo. Y la aceleración, que es el cambio de la velocidad con respecto del tiempo, va a ser igual a metros sobre segundos y todo esto partido segundos. Por eso es que las unidades de la aceleración son así. Posición en metros, velocidad en metros sobre segundo y aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Y esto está aquí dividiendo y entonces pasa para abajo. Por eso es que así queda la fracción. Y entonces vamos a resolver problemas de este tipo.
que estos son ya del segundo parcial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Literalmente lo que vamos a hacer es usar esto para resolver los problemas. Entonces, hagamos algo bastante sencillo. Tenemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Una pelota que cae, no sé, de una altura. Vamos a ponerle números, digamos, nada más para tener resultados. Supongamos que H es 5 metros y que la pelota se suelta al reposo. Entonces, la velocidad inicial es igual a cero. Eso es algo bastante importante y que van a ver en varios problemas. Y es que cuando ustedes les dicen que algo se suelta del reposo, ¿sí? Lo que significa es que la velocidad inicial es igual a cero. Solo es para no complicarse la vida. Y entonces, bueno, vamos a resolver este problema. Y lo que queremos encontrar es cuál es la velocidad, digamos, de la pelota cuando está a punto de llegar al piso y cuánto tiempo se tomó en llegar al piso. Es algo bastante natural de querer encontrar. Y entonces podemos hacer varias cosas. Podemos utilizar esta ecuación y podemos utilizar, pero quiero ver qué me preguntaron. El audio no se escucha bien. Eh, Puede que sea mi conexión de internet o tal vez es tu conexión de internet. Si alguien más me confirma para que lo revise. No sé si está bien. Lo que voy a hacer entonces es voy a acercar más mi laptop. Bueno, creo que esto ya debería solucionar el problema. Entonces, tenemos estas tres ecuaciones, ¿verdad? Y la gracia es que vamos a utilizar las variables que conocemos para resolver las que no conocemos. Entonces, sabemos cuál es la velocidad inicial y sabemos cuál es la posición. Aparte de eso, también sabemos cuánto es la aceleración. Y entonces podemos ir haciendo como un proceso de eliminación. Por ejemplo, para esta fórmula, la velocidad inicial la conocemos, la aceleración la conocemos y la posición la conocemos. Entonces, esta fórmula sí nos va a servir. Y podemos usar esta, ¿verdad? La velocidad inicial la conocemos, la aceleración también, pero el tiempo no lo conocemos y la velocidad final tampoco. Entonces no podemos utilizar esta. Y así nos vamos a ir. Entonces, para encontrar la velocidad final, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta ecuación y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, sabemos de que el desplazamiento, ¿verdad? Que va a ser x, son 5 metros, y que la aceleración es igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por tanto, lo que tenemos, aparte que la velocidad inicial es igual a cero. Entonces, queremos encontrar cuál es la velocidad final y vamos a tener que la velocidad final al cuadrado va a ser menos dos veces g, ¿verdad? Que es la aceleración de la gravedad por x. Y aquí nada más tengan cuidado de algo. En los problemas anteriores que teníamos planos cartesianos, decíamos que negativo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que teníamos aquí un plano cartesiano? Aquí, aquí. Esta era la dirección negativa de y, esta era la dirección positiva de y, esta era la dirección positiva de x, y esta era la dirección negativa de x. En los problemas que vamos a resolver ahorita, lo usual, si quieren, nosotros lo ponemos siempre negativo para abajo, no hay problema de mi parte, pero cuando estén viendo a alguien más resolverlos, digamos, o lo miren ustedes, no siempre va a ser así, porque las personas suelen decir que prefieren depender de cuál va a ser el positivo y el negativo según el problema. Por ejemplo, como sabemos que la pelota, digamos, el bloque, solo estaba cayendo en esta dirección o solo se estaba moviendo en esta dirección, alguien podría haber dicho que esta era la dirección positiva, digamos. O al contrario, ¿verdad? Como decimos que siempre para abajo es negativo, entonces podríamos haber dicho que esta era la dirección negativa. Esto, al fin de cuentas, no va a afectar para nada nuestra respuesta.
solo, o sea, no en el valor, pero en el signo, que es el que nos va a decir está cayendo o está subiendo. Y depende de la interpretación que nosotros le dimos para saber dónde es dónde. Entonces, en este caso, digamos, nosotros estamos diciendo que la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Viene en esta dirección, viene hacia abajo. Pero yo les di solo, como decir, la magnitud del valor. No les dije cuál era la dirección. Y ustedes sabrán, ¿verdad? Que al menos en la Tierra, la aceleración es hacia abajo. Y entonces, si quieren, para que sea consistente con lo que vimos antes, vamos a decir que la aceleración tiene un valor negativo porque es hacia abajo. Por eso, cuando despejamos esta ecuación, lo que nos va a quedar es que nos va a quedar una velocidad final de, este caso sería 2 por menos 9.8 por, no me va a quedar aquí, entonces me voy a pasar mejor a la otra página. Tenemos esto y el desplazamiento fueron 5 metros. Ahora bien, es nada más cuestión de despejar, ¿verdad? Y solo espérenme, creo que aquí hay una cosa extraña. Sí, miren, creo que cometí un error de álgebra, porque ahorita que estaba viendo la fórmula, me recordaba que no era la fórmula que normalmente no se escribe así. Se recuerdan que nosotros habíamos estado haciendo esto, ¿verdad? Cuando hicimos la fórmula, aquí teníamos un signo positivo y aquí teníamos un signo negativo. Pero cuando me pasé a la siguiente página, igual sí, positivo, negativo, pero aquí fue donde yo me confundí. Miren, teníamos esta expresión y entonces este es el que tiene el signo positivo y este es el que tiene el signo negativo. Entonces, a la hora de pasar del otro lado, digamos, no tiene sentido lo que hicimos. ¿Por qué? Porque si este era negativo y lo queríamos despejar, tendría que pasar del otro lado como positivo y el que sí se quedaba de ese lado de la ecuación, que era la velocidad final, la habíamos puesto del otro lado. No era nada grave, ¿verdad? Pero solo es que lo que está restando pasa del otro lado a sumar y yo me había confundido aquí y habíamos puesto al revés, habíamos despejado al revés de esta ecuación. Pero no es nada del otro mundo, ¿verdad? Igual, si ustedes se habían dado cuenta de eso, ahí me avisan, porque como les digo, todavía no estoy totalmente acostumbrado a hacer estas cosas en la computadora y entonces a veces se me van estos signos, que no eran nada del otro mundo, ¿verdad? Solo es tener cuidado, que fue lo que no tuve aquí, ¿verdad? Y entonces, solo compongamos esto que está aquí. Aquí está. Ahora sí. Y por lo mismo, lo que vamos a hacer también es componer esta fórmula. Es básicamente lo mismo, ¿verdad? Solo que los signos cambian de lado. Entonces, resolviendo este problema, lo que queda aquí, cero, es la velocidad inicial. Y este, entonces, va a ser positivo. Solo recordemos que como la aceleración después es negativa, el resultado nos va a quedar negativo. ¿Qué es lo que queremos? Porque si la velocidad va hacia abajo, ¿verdad? Y la aceleración también va hacia abajo y es negativa, significa de que la velocidad también tiene que ser negativa. Por lo tanto, en este caso, la velocidad final nos quedaría, sería la raíz cuadrada de en la dirección negativa y aquí ponemos el valor absoluto. Porque cuando hacemos estas fórmulas, tengan un poquito de cuidado. Como estamos trabajando con cuadrados, ¿verdad? Y a veces aparecen aquí cantidades negativas, por eso es que les estoy como hablando tanto de este tema, es que si solo lo hacen, como decir, por meter valores en la fórmula, o les van a quedar cosas inconsistentes, o su calculadora va a tener un problema, porque las calculadoras, como decir, usuales, no sacan raíces cuadradas de números negativos. Y sabemos que la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. La interpretación siempre es la misma, pero nada más tengan cuidado a la hora de, como decir, implementarlo, ¿verdad? Hacer como un valor numérico.
Entonces, en este caso, sabemos que la velocidad va hacia abajo y hacia abajo es negativo. Y vamos a decir, yo les recomiendo que siempre hagan esto, pongan valor absoluto de lo que tienen para operar, cuando utilicen esta fórmula, ¿verdad? O cuando hagan cuadrados en este tipo de problemas, coloquen valores absolutos siempre antes de entrar a su calculadora. Y aquí es donde ustedes dicen si va hacia arriba o hacia abajo. Porque si yo pongo aquí un signo menos, significa que estoy yendo hacia abajo. O si pongo un signo más, significa que estoy yendo hacia arriba. Por como lo definimos, ¿verdad? Entonces el resultado nos va a dar, a ver, sería la raíz de, bueno, mi calculadora lo simplificó. Y entonces tenemos como resultado 7 raíz de 2 en la dirección negativa. Por lo tanto, esta es la velocidad final de nuestro bloquecito o de nuestra pelota al caer por esa superficie de 5 metros. Ahora bien, aparte de la velocidad final, como casi siempre nos piden encontrar, como decir, todas las variables del problema, también nos piden encontrar cuál es el tiempo de caída. O sea, el tiempo o el tiempo de viaje o como le quieran llamar, ¿verdad? El tiempo antes de que toque el suelo, que es usualmente lo que preguntan. Y entonces, lo único que vamos a hacer es que vamos a recordar que teníamos esta expresión también, ¿verdad? Y vamos a decir que el tiempo en este problema, entonces, si la velocidad final es cero, y ya tenemos la aceleración y la velocidad final, va a ser igual a la velocidad final entre la aceleración, y esto va a ser lo que encontramos, 7 raíz de 2 entre 9,8. Y esto ya nos va a dar algún numerito, no sé, solo por cuestión de curiosidad, voy a poner en una calculadora, y me dio más o menos 1,01 segundos. Entonces, si nosotros dejamos caer algo en una mesa, digamos, bueno, no una mesa, tendría que ser una pared. Si se cae una pelota de una casa que mida 5 metros, que fue lo que nosotros colocamos como variables del problema, ¿verdad? Sabemos de que el tiempo en caer va a ser más o menos un segundo. Y no es casi nada, ¿verdad? O sea, uno creería que tal vez es un poquito más de tiempo. Obviamente en la vida real hay que hacer un poquito más de consideraciones, pero como decir, para grandes rasgos, eso es lo que podríamos decir que sucedería, ¿verdad? O sea, no es fácil. Es como las personas que trabajan, como decir, en rescates, ese tipo de cosas, que a veces tienen que agarrar personas que caen de edificios y eso. Si se dan cuenta, es algo casi que inmediato, ¿verdad? Porque un segundo no es nada tiempo y una casa de 5 metros se mira en cualquier lado, ¿no? Las personas saltan de cosas más altas y vamos a resolver problemas para que más o menos veamos cuánto va a ser como el tiempo o la velocidad antes de que las cosas lleguen al piso. Pero este era un ejercicio, como decir, bastante sencillo para como querer introducirse el tema. Pero ahora pensemos en un problema un poquito más complicado. Imaginen que ustedes arman un cohete de juguete, algo así. No se mira muy bien, pero o puede ser un cohete de juguete o cualquier, o digamos que una cosa de juegos pirotécnicos, como quieran, ¿verdad? Entonces, la gracia es que este juguetito va a salir disparado con una velocidad hacia arriba, ¿verdad? Y obviamente, como no tiene velocidad suficiente para salir del planeta, va a llegar a algún punto en el que se va a detener y otra vez va a caer al piso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar cuánto tiempo le va a tomar caer y con qué velocidad va a caer. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a suponer que, digamos que era un cohete que era como, funcionaba como con algún tipo de alcacercer o algo así. Entonces, va a tener una velocidad inicial de unos, digamos que 4 metros sobre segundo. Construyen un modelo de un cohete juguete que tiene 4 metros sobre segundo de velocidad y va hacia arriba.
Entonces vamos a decir que es positiva, digamos. También recordemos de que la gravedad siempre va a ser la misma, porque estamos en la Tierra. Después ya van a ver cómo se puede complicar esto un poquito más, pero para todos estos problemas vamos a decir que la gravedad siempre es la misma, y es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y ya, con esto lo que queremos encontrar es cuál va a ser la altura máxima del cohete, ¿verdad? Es algo que se escucha interesante para preguntar. Vamos a ver cuál es el tiempo de caída y cuál es la velocidad antes de la caída. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos podemos dar cuenta de que si la velocidad inicial va en esta dirección, ¿verdad? Y la gravedad va en esta dirección, o la aceleración, ¿verdad? Como le quieran llamar, lo que va a suceder es que la velocidad, lo que va a pasar es que cada vez se va a volver más chiquita, más chiquita, más chiquita, hasta que llegue a un punto en el que sea cero, y después el cohete va a empezar a caer, y va a empezar a caer cada vez más y más y más rápido, ¿verdad? Si han tirado cualquier cosa hacia arriba, o sea, es algo que es bastante intuitivo, ¿no? Si agarran una pelota, la tiran hacia arriba, llega un punto en el que ya no sigue subiendo y después se empieza a bajar. La forma en la que nosotros podemos analizar eso matemáticamente es con esta ecuación, que nos dice de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Lo que nosotros queremos encontrar es el punto que está aquí, porque en este punto es el punto en el cual la velocidad del cohete es exactamente cero. ¿Por qué? Porque justamente esta velocidad que llevaba, digamos, hacia arriba, se fue amortiguando y amortiguando y amortiguando hasta que ya se dejó de mover y después es donde empieza a caer. Y literalmente es exactamente lo mismo cuando ponen los frenos en el carro y entonces llega un punto en el que se detienen, ¿verdad? Obviamente en el carro cuando se detienen no van en la otra dirección, pero lo que sucede es que, bueno, sucedería si estuvieran si estuvieran subiendo sobre un paso inclinado, ¿no? Como las personas que están aprendiendo a manejar. Bueno, entonces, esa es como mi interpretación para que entiendan de por qué es que tiene que ser la velocidad en cero. O de hecho, que la velocidad valga cero. En vez de tener una velocidad inicial que es cero, queremos encontrar el punto en el que la velocidad final sea cero, que significa el punto que está hasta aquí arriba. Por lo tanto, lo único que tenemos que decir es que el tiempo, ¿verdad? Que es lo que queremos encontrar, va a ser igual a la velocidad inicial que pasó restando sobre la aceleración. Y en este problema que ya nos habían dado las variables, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Sabemos de que la velocidad inicial es 4 metros sobre segundo y que la aceleración es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Solo recordemos de que la aceleración estamos diciendo que es negativa porque viene en esta dirección. Estamos diciendo que lo que viene en esta dirección es negativo y lo que viene hacia arriba, digamos, es positivo. Por lo tanto, aquí nos va a quedar menos por menos, nos va a dar más, y solo dividimos los dos números, que sería 4 entre 9.8, y el resultado va a ser 0.41 segundos. Usualmente en los problemas de física de la universidad piden dos decimales, entonces acostumbres a usar dos decimales cuando resuelven esos problemas. Ahora bien, ya tenemos cuál es el tiempo, ¿verdad? Que le toma llegar, como decir, a la cúspide, o el tiempo de la mayor altura que hay. Y con esto, nosotros podemos encontrar cuál es como la altura máxima, que así es como se le llama usualmente. O, no sé, le pueden llamar la cúspide o el pico. Cualquier nombre está bien, ¿verdad? Y para ello vamos a utilizar la fórmula que teníamos anteriormente, que decía que la posición en respecto del tiempo era la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Solo que aquí estamos diciendo que el cohete sale del piso, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sale del piso? Esto es cero. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es que tenemos que entender de que la altura máxima sucede cuando tenemos esto, que el cohete llega a la cúspide. ¿En cuánto tiempo llega a la cúspide? Llega a la cúspide en este tiempo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir que el tiempo es igual a 0.41, que la velocidad es igual a 4 y que la aceleración es igual a menos 9.8. Y ahora ya podemos tener un resultado. Literalmente es poner esto en una calculadora. Sería 4
por 0,41 menos, porque tenemos un signo menos ahí, ¿verdad? Un medio de 9,8 por 0,41 al cuadrado. Es solo meter los valores numéricos en la calculadora. Ahora, con esto, tenemos de que la altura máxima, con las variables que le dimos al problema, no era ni siquiera de 1 metro, es de 0,82 metros. O sea, si quisiéramos armar como un modelo a escala de un cohete de juguete, sabemos que si le podemos dar esta velocidad, el cohete no va a subir ni siquiera 1 metro. O sea, ni siquiera sirve como un juguete, ¿verdad? Ahora nada más voy a leer una pregunta que me hicieron, y es que alguien me preguntó que si la bola fuera hacia arriba, la aceleración sería positiva. Fíjate que depende mucho de cómo es que tú quieras definir el problema. Lo importante es que seas consistente. Usualmente decimos que negativos hacia abajo y que positivos hacia arriba, porque es como más natural en lo que hacemos día a día, ¿verdad? Pero lo único importante es que las dos cosas tengan signos iguales si van para el mismo lado o signos distintos si van para el lado contrario. O sea, aquí no hay un método que es mejor o peor, pero lo usual es que hacia abajo es negativo y que hacia arriba es positivo. Una vez dicho esto, ya encontramos cuál es la altura máxima, ¿verdad? Ya encontramos cuál es el tiempo que le toma llegar a la cúspide, y ahora lo que queremos encontrar se va a hacer el tiempo en el que llega al piso, digamos, de caída, y la velocidad que tiene antes de caer. Y entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer, la verdad, de muchísimas formas. Una de ellas sería, ya sabemos cuál es la altura máxima, ¿verdad? Que es esta. También sabemos que la aceleración es de menos 9,8. Y entonces, nosotros podríamos decir, podemos suponer, ¿verdad? Que aquí tenemos una altura inicial, tenemos que la aceleración es igual a la gravedad, y sabemos que en este punto la velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Porque nosotros resolvimos antes, ¿verdad? El problema que decía que la velocidad en este punto iba a ser cero. Entonces, si nosotros armamos un problema nuevo que empiece aquí arriba, vamos a decir que esta velocidad va a ser cero. Y con eso podríamos resolver otra vez, ¿verdad? El problema diciendo que la altura, ¿verdad? En respecto del tiempo va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Solo que el problema aquí es que no conocemos el tiempo, y entonces resolverlo no está está algo feo porque es una ecuación cuadrática. Obviamente lo podemos resolver porque sabemos de que la altura final, ¿verdad? Esta es la altura final, tiene que ser el piso. Entonces, de una vez podemos decir que también que la altura final va a ser cero porque queremos que caiga al suelo. Y aquí es donde, digamos, es útil tener varias ecuaciones a nuestra disposición, porque creo que podemos utilizar alguna de las otras dos para que nos quede muchísimo más fácil hacer los cálculos que queremos. Creo que podemos utilizar la tercera. Esta también la podemos, esta no, creo que sí la podemos utilizar. Con esta podemos encontrar el tiempo, si se dan cuenta, porque tenemos la aceleración, tenemos la velocidad inicial, y entonces encontrar la velocidad final está fácil. Y para encontrar la velocidad final, también podríamos haber utilizado esta forma. Entonces, no, aquí esta no la podemos hacer porque no conocemos esta y no conocemos esta. Entonces, tenemos dos incógnitas y una ecuación, no la podemos utilizar. En cambio, la tercera está, es justo lo que necesitamos y está fácil de sacar, porque aquí tenemos que usar la fórmula cuadrática, ¿verdad? Y no es difícil, pero es más largo. Con esto solo recordemos de que la velocidad inicial aquí es cero. Nos va a quedar que la velocidad antes de caer, ¿verdad? Digamos que la velocidad de caída, que es justo antes de tocar el suelo, va a ser igual. Voy a poner de una vez la raíz cuadrada. Voy a poner que esto tiene que ser negativo, ¿verdad? Porque sabemos que la velocidad de caída va a ir en esta dirección, es hacia abajo.
Y aquí podríamos poner el valor absoluto, pero mi recomendación es que sencillamente en la calculadora no pongan los signos. Si solo están haciendo multiplicaciones, porque si están haciendo sumas y todo eso, ahí sí es bien complicado. Entonces, en esos casos que solo es meter estos tres numeritos en la calculadora, les recomiendo que no metan signos y que el signo lo pongan aquí afuera. Pero para entender si va hacia arriba o hacia abajo, tienen que entender bien el problema. Entonces aquí nos queda 2 por 9.8 por en la posición era 0.82. Y con ello vamos a encontrar de que la velocidad de caída va a ser eh, de 4.01 metros sobre segundo. Y entonces aquí pasa algo interesante. ¿Se dieron cuenta de que cuando nosotros soltamos el cohete, digamos, o le prendimos la mecha o algo así, el cohete estaba saliendo del suelo con una velocidad de 4 metros sobre segundo? Y ahora que el cohete está cayendo hacia el suelo, antes de caer, también regresa con una velocidad de 4 metros sobre segundo. Y eso sucede porque, como estamos diciendo que en el problema no hay resistencia del aire y nada de ese tipo de cosas que suceden en la vida real, ¿verdad? Entonces, si nosotros lanzamos, digamos, uy, nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, la misma velocidad con la que está cayendo, ¿sí? La velocidad con la que fue lanzado, lanzamiento, o digamos que la velocidad de inicio. No le quiero poner velocidad inicial y final solo para que no utilicemos la misma notación. Tiene que ser exactamente igual a la velocidad justo antes de que vuelva a caer. Solo que tengan cuidado. Tiene que ser al mismo nivel, a la misma altura, ¿verdad? Entonces, la velocidad de caída, llamémosle a esta, tiene que ser exactamente igual a la velocidad de inicio. Y esto es algo que nos va a simplificar bastante estos problemas. Porque si ustedes hubiesen sabido esto, o si hubiésemos sabido esto antes, digamos, no hubiésemos tenido que calcular la velocidad antes de caer. Sencillamente hubiésemos dicho, bueno, como estamos suponiendo que casi como que todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? O sea, no está pasando nada extraño. Entonces la velocidad con la que los objetos son lanzados tiene que ser igual a la velocidad que lleva el objeto justo antes de caer. Y digamos, por eso es que es tan peligroso que alguien dispare balas al aire, porque si una persona viene aquí y hace un disparo, digamos que para acá, la bala justo antes de caer tiene la misma velocidad que la bala en el momento en el que la lanzaron. Y entonces, si por pura casualidad había una persona o un animal o algún objeto ahí, pues esto es exactamente igual que si la persona se hubiese parado enfrente de ellos y les hubiese apuntado así a quemar ropa y les hubiese disparado. O sea, por eso es que es tan peligroso el hecho de hacer ese tipo de disparos. Y bueno, sí, o sea, las personas que no han tenido acceso a la educación, como decir, a una buena educación, no pueden considerar eso porque no lo han visto, ¿verdad? Obviamente en la vida real se reduce un poquito la velocidad porque hay resistencia del aire y otro tipo de cosas, pero es casi, casi, casi igual, digamos. Y nada más, como decir, con 40 minutos de estudio, podemos entender un fenómeno que pasa en la vida real y si más personas lo entendieran, digamos, entonces podríamos evitar accidentes que matan personas. Digamos, esto es una, como decir, justificación de por qué es que vale la pena estudiar ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, literalmente esto, pues, salva vidas, ¿no? Bueno, entonces quitando este ejemplo, podemos hacer otro tipo de ejercicios que sean un poquito más interesantes. Ahora vamos a hacer una variación nueva. Vamos a, para terminar, el día de hoy creo, quiero ver, sí, para terminar el día de hoy, vamos a hacer un problema más y lo que vamos a tener es esto. Se me ocurrió una forma como mejor de construir. No dibujo bien, pero aquí tienen una pelota de tenis, digamos. Ustedes tienen una pelota de tenis en sus manos, la tiran hacia arriba y justo antes de caer, quitan su mano, ¿sí? Ponen su mano así en vertical y entonces la pelota
sigue cayendo. Bueno, no, esto se mira horrible. Lo que va a hacer es que, bueno, vamos a suponer que somos un muñeco de palo. Entonces, tenían la pelota de tenis aquí, la tiran para arriba y justo antes de caer, lo que van a hacer es que van a quitar su mano. Y entonces la pelota va a caer hasta el piso. Y esto, digamos, ya es un poquito distinto de lo que habíamos hecho antes, porque la pelota no va a caer en el mismo lugar en el que va a salir. Aquí ya estamos complicando un poquito las cosas, digamos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar, vamos a suponer que le dimos una velocidad inicial, o vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a decir que el tiempo para llegar a la altura máxima era de un segundo. Y con esto vamos a querer encontrar cuál fue la velocidad con la que nosotros lanzamos la pelota. Porque en la vida real, medir velocidad es difícil, pero medir tiempo es fácil, ¿verdad? Alguien podría haberles hecho el favor de tener un cronómetro, ver en qué momento la pelota había llegado hasta arriba y después de revisarlo, ¿verdad? Entonces supongamos que justamente en un segundo la pelota llegó hasta arriba y después empezó a caer. Y entonces resolvamos esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las fórmulas de MRV, ¿verdad? Vamos a utilizar y también vamos a querer encontrar cuánto fue la altura máxima, también, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, ¿verdad? Que la velocidad final tiene que ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta fórmula siempre la vamos a utilizar para, digamos, en este tipo de problemas es bastante útil porque solo desarrolla las velocidades como variables porque la aceleración siempre la conocemos. La gracia de aquí es que nosotros sabemos que el tiempo es uno, ¿verdad? Sabemos de que la velocidad final, cuando llega a este punto, ¿cuánto tiene que ser? Se recuerdan que lo que está pasando aquí es que la pelota cada vez se está moviendo más, menos, 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 llega al límite y después empieza a caer. No sé si alguien iba a... Sí, es cero. Como escribieron en el chat, o tal vez la persona que prende el micrófono quería decir. Y entonces la gracia es que nosotros sabemos que es cero, aunque en el problema no nos lo hayan dicho. Y esta es la dificultad de estas cosas, digamos, que les van a describir el problema y ustedes van a tener que interpretar eso en numeritos, o sea, o en ecuaciones, que es como la vida real, ¿verdad? O sea, en la vida real, si alguien está haciendo una proyección para ver cuántas personas han enfermado de COVID, no les va a decir, ah, sí, la ecuación para el COVID es justamente esta ecuación, ¿verdad? Lo que les van a decir tal vez es, bueno, hay tantos muertos este día, tantos muertos este, y hay tantos infectados este día, tantos infectados este. Y la gracia es que las personas que se dedican a eso pueden utilizar esos datos para hacer una ecuación. Y entonces es lo mismo, pero como decir, en un nivel más sencillo lo que estamos haciendo, que sería, sabemos que la velocidad final es cero, y vamos a tener que cero va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por uno. Y entonces la velocidad inicial va a ser igual a menos la gravedad y va a ser igual entonces a 9.8 metros sobre segundo. Les recomiendo también de cuando lleguen a los resultados de colocar siempre las unidades, porque si no hay un problema. Yo sí bajo un par de puntos, no muchos, porque no me gusta tanto, yo no soy tanto de poner valores numéricos. Entonces, si se los está calificando un ingeniero, le suele bajar, digamos que esto valía 10, tal vez les pone 7 por esto. Entonces, sí tengan cuidado con lo de las dimensiones. Y desde un punto de vista de la vida real, es bien importante porque si no, una persona que lo lea no va a saber qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Hay varios ejemplos en la vida real de errores, principalmente en ingeniería, de que se confundieron las unidades, principalmente porque alguien fuera de Estados Unidos mandó un problema resuelto a Estados Unidos y en Estados Unidos lo construyeron mal. Entonces sí es importante. Tenemos la velocidad inicial,
Con esto ya tenemos esta variable. Ahora queremos encontrar cuál fue la altura máxima. Y podemos hacerlo de muchísimas formas, ¿verdad? Podemos decir que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por a por x, solo que aquí reconocemos que esto va a ser la altura máxima, ¿verdad? Ya sabemos cuánto es la velocidad final, ya sabemos cuánto es la velocidad inicial y lo resolvemos. O podríamos utilizar también la otra, ¿verdad? De que la altura máxima va a ser igual a la altura inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí cualquiera está bien. La gracia es que lleguen a los resultados y no importa cuál usen. A veces una es más corta que la otra. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta. ¿Por qué? Porque vamos a decir entonces que la altura máxima, vamos a sustituir aquí altura máxima, va a ser esto. Vamos a recordar de que la velocidad final va a ser cero, ¿verdad? Porque estamos justo en el punto que estamos hasta arriba. Y como ya tenemos la velocidad inicial, nos va a quedar que h máximo va a ser menos dos veces partido, o sea, partido dos veces la gravedad. No lo puse en orden solo porque no me acuerdo cuál es el numerito. Y aquí arriba, ¿qué teníamos? Ah, teníamos esto. Y entonces aquí, la gracia sería sustituir aquí abajo, aquí arriba 9.8, ¿verdad? Y aquí también 9.8, pero solo porque en este problema se mira chilero. Lo que voy a hacer es que voy a poner aquí la gravedad. ¿Se recuerdan que eso tiene que estar al cuadrado? Y entonces nos queda una respuesta bastante bonita porque estos dos se cancelan y nos va a quedar menos la gravedad entre 2. ¿Se recuerdan que la gravedad habíamos dicho que era un número positivo? Y entonces sabemos de que la altura es hacia arriba porque va a ser negativo por negativo, un número positivo, y entonces va hacia arriba. Numeritos, lo que tendríamos sería menos por menos 9.8 partido 2. Esto nos da 4.9 metros. Ya conocemos la altura máxima. Hicimos la mitad del problema, digamos. Ya sabemos todo lo que pasó de aquí a aquí. Y ahora vamos a agregarle un giro al problema para complicarlo un poquito más. Vamos a decir, en vez de agarrar la pelota, digamos, se nos escapa de las manos y la pelota, en vez de ser atrapada por nuestra mano, va a chocar con el piso. Y vamos a suponer que la altura que hay, digamos, del piso a nuestra mano es de, ¿qué les digo yo? 1.5 metros. Entonces, tenemos este como nuevo giro al problema. Sabemos que la pelota sube, cae, pero ahora va a caer directamente en el piso. Y entonces, lo que yo quiero que digamos, como encontrar, va a ser el tiempo total que la pelota estuvo en el aire. Digamos que el tiempo total de vuelo. ¿Esto qué significa? Yo quiero encontrar cuál fue el tiempo desde que la pelota fue soltada de mi mano hasta que la pelota cayó al piso. Y aquí yo lo podría hacer de muchísimas formas. Y entonces yo lo voy a hacer de una forma y les voy a dejar de tarea que lo hagan de otra forma que no sea la que yo hice. Nada más para que de una forma creativa se les ocurra hacerlo de una forma distinta a la mía. Lo que yo voy a hacer es, lo voy a hacer de una forma que sale bastante más rápido, pero requiere que ustedes sepan cómo funcionan esos problemas. Y es que lo que vamos a ver que esta trayectoria, ¿verdad? Que es, sale de mi mano, llega a la cima, vuelve a caer a la altura que sería mi mano y cae al piso, la podemos separar en tres. Digamos que la distancia, el tiempo que es desde que la suelto hasta que llega al techo, pongámosle de color azul. Luego, desde que llega al techo hasta que llega otra vez a la altura que sería la de mi mano, de color rojo, y de este punto hasta el suelo de color verde. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos que el tiempo desde que la soltamos hasta que llega al techo dura un segundo, porque nos lo da el problema. Luego, ¿qué sucede? Se recuerdan que en el problema anterior nosotros habíamos visto que la velocidad en la que una pelota sale, ¿verdad? O que un objeto sale en sus problemas es igual a la velocidad en la que el objeto vuelve a chocar con el piso
o con el objeto choca con el piso, digamos. Y pasa exactamente lo mismo con el tiempo. El tiempo en el que a un objeto le toma empezar desde el piso, digamos, llegar hasta el techo, digamos, llamémosle tiempo a altura máxima, es exactamente igual al tiempo que le toma al objeto empezar en este punto y llegar a donde fue soltado. Y entonces, como decir, la forma más fácil de resolver este problema era fácil por hacer cálculos. Era darse cuenta que este tiempo tiene que ser exactamente igual a este tiempo y lo único que nos falta es sacar este pedacito verde. Y para sacar el pedacito verde es bastante fácil porque lo que sabemos es que esta velocidad con la que el objeto fue soltado hacia arriba va a ser exactamente igual a esta velocidad con la que el objeto con la que el objeto, digamos, va hacia abajo. Y entonces podemos de una vez, de un formulazo, sacar cuánto va a ser. ¿Por qué? Vamos a utilizar esta fórmula, digamos. No, no utilicemos esta porque tenemos una ecuación cuadrática. Y entonces queda feo. Podemos utilizar... No. Aquí tenemos mala suerte, digamos, porque tenemos dos opciones. ¿Se dan cuenta, verdad? Queremos encontrar el tiempo. Y como queremos encontrar el tiempo, tenemos dos opciones. O resolvemos una ecuación cuadrática o... Bueno, no tenemos otra opción. Bueno, sí, podríamos resolver o dos ecuaciones, que es, como tenemos esta variable, tenemos esta variable, tenemos esta variable, tenemos esta variable, encontramos la velocidad final y con ello utilizamos esta ecuación para encontrar el tiempo. O si no, en vez de hacernos bolas, podemos hacer una ecuación cuadrática y encontrar el tiempo desde aquí. Eso es lo que voy a hacer yo. Vamos a tomar esta fórmula y vamos a decir la altura, pero en este caso no es la altura, sino yo quiero la altura final, ¿verdad? La altura de caída. Y en este caso, la altura de caída, ¿cuál es? Es cero, ¿verdad? Porque llegó al piso. Va a ser igual a la altura inicial. ¿Cuál era la altura inicial? La altura de mis manos, ¿verdad? Dijimos que esta era 1.5 metros. Más la velocidad inicial, que sabemos que es exactamente la misma. Aquí es extraño, ¿verdad? Porque esta velocidad inicial es la velocidad con la que soltamos el objeto. Pero ahora a la que le estamos llamando velocidad inicial es a la que en este diagrama se le llama velocidad final. Solo con eso tengan mucho cuidado, porque el problema con este tipo de cosas es que cuando se vuelve a hacer una fórmula, digamos, hay que saber bien a qué se le está llamando cada cosa. Bueno, sabíamos de que la velocidad con la que el objeto fue soltado era de 9.8 metros, y en este caso lo que vamos a tener es que va a ser de 9.8 metros, pero va hacia abajo, ¿verdad? Porque si el objeto empezaba a ir hacia acá, ahora el objeto va a ir en la otra dirección. Por tiempo, más la aceleración, ¿cuánto vale? Menos 9.8, ¿verdad? Medios sobre el tiempo al cuadrado. Y entonces, ¿cómo lo resolvemos? Esto lo resolvemos con la fórmula cuadrática. Entonces decimos que menos b, que sería 9.8 positivo, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería, voy a poner 9.8 como g al cuadrado, porque así es más rápido, menos 4 veces por a por c, que sería más 4 por 1.5 por g, sobre 2a, que en este caso sería 9.8 medios partido 2, y entonces esto nos va a dar menos 9.8. Y ya está. Entonces lo que voy a hacer es que alguien me pregunta, ¿por qué la altura máxima se convierte en positivo? ¿Te refieres en la fórmula que estamos utilizando en este momento? En este momento, la altura máxima no es que se convierta en positivo, solo es que, ¿te recuerdas que la fórmula no es altura máxima es igual a esto, ¿verdad? La fórmula, como yo la escribí, era la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta es la posición final y depende del problema que tú estés resolviendo, digamos, el nombre que tú le quieras dar.
Yo en este caso, a la posición final le llamé altura de caída. Y la altura de caída, en este caso, es el suelo, y entonces es cero. En cambio, la posición inicial en este problema es la altura inicial. Y la altura inicial es justamente la altura a la que yo sostenía mi mano, ¿verdad? Y eso yo dije que era 1.5 metros. Por eso es que es positiva. No es que haya pasado del otro lado de la ecuación. Es que estamos hablando de esa variable dentro de la ecuación que encontramos. Bueno, como no me quiero confundir no, en lo anterior. ¿En, en cuál? Disculpa. En lo que me escribes, voy a poner esto en una calculadora, porque no lo quiero hacer a mano para no cometer un error. Y vamos a ver cuánto nos da el tiempo. Eh, sí, disculpa, no sé a qué te refieres en lo anterior. Ah, en este caso, aquí, sí, sí, como yo les decía, aquí sacrifiqué un poco de claridad, como le llaman elegancia en la física, pero solo para que se viera más bonita la respuesta, porque aquí se mira como así, G medios. Pero, ¿te recuerdas? Lo voy a escribir de forma numérica, que la gravedad es un número negativo, entonces vale -9.8. Por eso es que aquí queda positivo, porque la gravedad es un número negativo, entonces negativo por negativo da positivo. Creo que esa era tu duda. Bien. Bien. Ahora resolví esto en un calculador y me dan dos resultados, ¿verdad? Porque se recuerdan que las ecuaciones cuadráticas tienen dos resultados. Me da que el tiempo puede ser igual a -2.14 y a 0.14. Entonces, solo se recuerdan de algo. En los problemas que estamos trabajando no existe el tiempo negativo. Y entonces, si tienen alguna solución que tenga tiempo negativo, esa no es, y la solución es la del tiempo positivo. Entonces, el tiempo del último trayecto toma 0.14 segundos. Pero aquí importa mucho qué es lo que nos están preguntando. Disculpen. Para dar las respuestas finales, en esos problemas importa mucho ver qué es lo que nos preguntaron. A mí me preguntaron cuál era el tiempo total de vuelo, que era el momento en el que iba a hacer soltar la pelota hasta el momento en el que caía en el suelo. Entonces, el tiempo total de vuelo va a ser igual a el tiempo azul más el tiempo rojo más el tiempo verde. Y entonces, en este caso, sería el tiempo azul vale un segundo, el tiempo rojo también vale un segundo, y el tiempo verde valía 0.12, creo, ¿no? 0.14. Entonces el tiempo total de vuelo, en vez de ser 2 segundos, que sería lo que sucedería si la atrapáramos en nuestras manos, va a ser de 2.14 segundos. Ese sería el resultado. Y entonces, yo les voy a dejar de tarea que encuentren el tiempo total de vuelo, pero háganlo de otra forma, como ustedes quieran, como se les ocurra. Ya saben cómo encontrar la altura máxima, la velocidad en la que fue soltada, ya saben cómo encontrar la velocidad en la que cayó, ya saben cómo encontrar la velocidad en este punto, ¿verdad? Que es cero. Y entonces con eso pueden encontrar fácilmente, otra vez, de cualquier otra forma, la velocidad aquí, y nada más recordándose que la aceleración siempre vale -9.8 y que esta altura que iba de nuestra mano al piso de 1.5 metros, pueden encontrar el tiempo de ese trayecto. Y al final,
se hacen la suma y se va a hacer el tiempo de vuelo. Y entonces eso les voy a dejar de tarea. Que no lo hagan como lo hice yo. Yo lo hice utilizando conocimiento de esos problemas. A esto se le llama el emplear simetrías, que es básicamente a lo que si una persona se dedica a la física, especialmente a ciertas ramas un poquito más teóricas, literalmente eso es, a simplificar problemas más difíciles utilizando como decir ciertos truquitos. Pero yo quiero que se familiaricen con las ecuaciones y que lo hagan de una forma que no necesita tener tanto entendimiento de esas cosas, pero que es más segura. Entonces, si alguien tuvo alguna duda de lo que vimos hoy, me pueden preguntar y si no, nos vemos el jueves.